Muy buenos días a todos mis suscriptores y a todos aquellos que vayan a ver este vídeo. Bienvenidos y reciban toda la bendición de Dios, porque aquí, este canal, lo que procura es dar a conocer a Dios desde el punto de vista de Dios, dentro de la doctrina cristiana. O sea, no según el hombre, sino lo que Dios demanda del hombre. Y por eso hoy vamos a hablar del temor a Dios, de acuerdo a la doctrina cristiana. Ese es el tema de hoy. Se habla mucho del temor a Dios. Hay mucha gente que habla, hay muchos influencers o personas que porque tratan de hablar de este tema, pero muchas veces lo detallan desde el punto de vista del hombre, del temor del hombre. No, temor a Dios es distinto. Entonces, porque en todo caso lo que nos interesa es caminar dentro de los parámetros de la doctrina cristiana. A los cristianos eso es lo fundamental. Y el temor a Dios nos va a ayudar. Pues es que por esa razón es que vamos a explicar. El temor a Dios nos ayuda a caminar con Dios, a no pasar lo mismo que le ocurrió a Adán desde el principio, que por falta de ese temor a Dios, hoy día nosotros también pagamos esas consecuencias. El temor a Dios antecede a lo que se le llama también miedo. O sea, miedo no es lo mismo que temor. Entonces, como dije, el temor a Dios antecede al miedo, lo que se le llama miedo. Vamos a sustentar esto en la Biblia, no es que dice Luciano, no lo dice Luciano, lo dice la Biblia, pero de acuerdo a la doctrina de esa palabra, tampoco es de acuerdo a la palabra del hombre, es lo que dice la palabra de Dios. El capítulo tercero de Génesis habla sobre esto. Vamos a ser específicos, porque cuando hablamos aquí por YouTube, pues hay que ser corto. El verso 9 de tercera de Génesis, Dios llamó a Adán, estando en el huerto del Edén. Pero cuando Dios lo llamó, Adán trató de esconderse de Dios y cubrirse, porque estaba desnudo y entonces pues ya le había entrado a Adán por haber comido de la fruta que Dios le prohibió que comiera, porque Dios le prohibió que comiera, no le prohibió, sino le dijo, no comas del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque el día que comas de ella morirás. Entonces Adán sí comió. Después de eso, entonces se empezó a esconder de Dios. Pero Dios lo llamó. En el verso 10 nos enseña la Biblia que Dios llamó al hombre. En el 9. Y en el verso 10, Adán le contestó. Y le respondió a Adán, oí tu voz y tuve miedo. Tuvo miedo. Antes de comer la fruta, Adán nunca tuvo miedo. Pero ese día tuvo miedo. Entonces aquí vemos que el temor a Dios antecede al miedo, ¿no? Porque el temor a Dios consiste en cuidarse de caer en desobediencia de Dios. El temor consiste en cuidarse de no caer en tentaciones, de no caer en las cosas que a Dios no le agrada. Aquí Adán no tuvo temor de Dios, porque Dios le dijo, no comas de esa fruta. Y Adán comió, no tuvo temor.
No tuvo temor de Dios, no se guardó, pero después tuvo miedo. ¿Miedo a qué? A las consecuencias. A las consecuencias de haber caído, de haber desobedecido a Dios, porque eso tenía consecuencias. Entonces el miedo es consecuencia de no tener temor. Hoy día, ¿cómo se presenta este acto, este hecho? Si yo soy un varón de Dios, una persona que camina dentro de los parámetros y los fundamentos de los principios de la doctrina de la palabra de Dios, yo me cuido de no hacer lo malo delante de Dios, no tanto delante de la gente, no, delante de Dios. Que yo cuidándome de no hacer lo malo delante de Dios, me cuido también delante de la gente, bienaventurado. Pero mi temor es a Dios. No es que la gente dice o que la gente no diga. Pero eso solo yo lo hago porque yo soy un converso. O usted que si se convierte o es convertido, usted se cuida de no caer en tentaciones o de no caer en cosas que no son agradables delante de Dios. Porque mi norte está, o el norte el que se convierta a Dios, está en la palabra y en el fundamento de Dios y está bajo el amparo y el abrigo del Altísimo. De tal manera que la conversión no es así como que me convertí y ya. No, la conversión es un proceso. Lo importante es que yo decida el día que yo quiera convertirme a Dios. Por ese día que yo decido convertirme a Dios, de ese día en adelante, lo que estoy haciendo es proponiéndome a caminar solo dentro de los parámetros de Dios. Ya no es en mí, y tomarme yo como parte principal. No, sino en ese viejo hombre. Así como nací, me crié, tengo una concepción de la vida, tengo una identidad de la vida, del mundo, de la gente. No, yo empiezo a tener una identidad de acuerdo a los principios y valores de la doctrina de Dios. Bueno, yo decido convertirme a Dios porque yo me someto a ese régimen cristiano. Entonces, cuando ya yo entro en ese camino, en ese canal, yo me cuido de no caer en cosas que no son agradables a Dios. En eso consiste el temor. Porque si yo caigo en una trampa, en una tentación, me va a doler mucho. Tanto que he caminado y tanto lo otro, y ahora caí en este, y ahora qué va a pasar. Ahí viene el miedo entonces. Ahora, ¿cómo Dios me va a cobrar? ¿Cómo Dios me va a castigar? ¿Cómo me lo va a cobrar? Ahí entra los que nos hemos convertido y que ya estamos caminando dentro de esos parámetros de la doctrina cristiana, tenemos ahí a nuestro Señor Jesucristo. Porque una cosa es que usted caiga en una tentación por error, por lo que sea, o que lo haga deliberadamente. Usted siempre se va a proteger de no caer, de no apartarse de los principios de Dios. Y usted cada día va a querer conocer y entender más a Dios. Porque si usted no hace la voluntad de Dios, entonces está desobedeciendo. Pero es hermoso, es hermoso. A mí me encanta. Yo adquirí ese modelo y ya hace 13 años. De los 31 que tengo de estar viviendo, de conocer a Dios, ese conocer está entredicho. Porque uno conoce a Dios cuando uno se convierte, empieza a caminar con Dios. El hecho de que me había leído la Biblia 4 o 5 veces antes de convertirme no me sirvió de mucho. Después como me convertí desde 2012, hace 13 años, de 2012 para acá. Después les cuento bien. Ahora nada más así como... De ahí para acá fue que yo me convertí. Y no me ha salido, gracias a Dios, estoy firme en ese camino y ha sido de gran provecho. Estoy feliz. Es que he adquirido una personalidad nueva. Ya estoy adquiriendo. Por eso porque en ese tiempo, hace 12, 13 años, tomé esa decisión. Y me cuido de no caer. Eso se le llama temor. Cuando ya usted cae, entonces sí da miedo, las consecuencias. Entonces hasta aquí este vídeo, vamos a seguir hablando. Ya entendimos que el temor a Dios es cuidarse de no caer en
las cosas que no son agradables a Dios. Y porque si caigo, entonces me va a dar miedo, porque no sé cómo Dios me va a cobrar. No sabemos, ahí no sabemos. Hay muchas personas que dicen, no sé si lo que me está ocurriendo es castigo o es maldición de Dios. Si usted no se ha convertido a Dios, no es ni castigo ni maldición, porque usted está viviendo su vida a su manera. Usted no está encajonado en la doctrina cristiana. Pero cuando ya usted se convierte a Dios y empieza a caminar de acuerdo a los principios y los valores cristianos, ya ahí sí Dios está para ayudarlo, sobre todo para ayudarlo. Cuando estamos empezando, Dios nos tiene mucha paciencia y Él apela al Padre, démosle esta oportunidad, le damos la otra, porque sabe que estamos todavía débiles. Pero ya cuando vamos fortaleciéndonos, es que vamos progresando. Nosotros mismos nos vamos sintiendo fuertes, un espíritu nuevo, un espíritu con dominio propio, un espíritu con temple, un espíritu alegre, un espíritu libre, divertido. Es maravilloso, pero hay que empezar. De la conversión vamos a hablar especialmente de eso, que eso es fundamental. Sin conversión no hay salvación. Gracias y sigan inscribiéndose y dándole like al video. Vamos a hacer una comunidad grande, fundamentada en la doctrina de la palabra de Dios. Saludos.